y les voy a compartir la pantalla. Ok. Entonces, esta es la nueva programación, muchachos. Si se fijan, yo no la he estudiado muy bien. Hasta hoy vi el correo y vi que lo habían enviado. Lo que me fijo es lo siguiente. Terminamos esta semana, una semana de feriado. Luis no incluyó el feriado de acá del viernes. Tendría que consultarle eso. O tal vez yo interprete mal el correo, ¿verdad? Entonces yo se haría la consulta después, ¿verdad? Luego volvemos. El martes el control de lectura del capítulo 5. Recuerden, es una prueba de control de lectura, ¿verdad? Entonces, en general, es del capítulo 5 y del capítulo 4. En realidad es de las leyes de Newton. El capítulo 5 es leyes de Newton. Al final, solo que incluimos el concepto de fricción. Entonces, yo este día voy a hacer problemas, así que el control de lectura, pues, bueno, esa prueba de control de lectura va a ser literalmente una prueba de control de lectura, porque ustedes tienen que, además de eso, haber leído un poco de estas secciones para poder responder. Luego aquí miramos las 5, 1, 2 y 3 y luego 3 días de ejercicios más. Y por último, el 18 de octubre tendríamos la primera prueba. No he visto cómo reestructuraron el resto, ¿verdad? A dónde se movieron, pero aquí están, digamos, las nuevas fechas. Aquí están las fechas solo de las evaluaciones, ¿ok? Esto, como les repito, se lo voy a compartir en el campo, ¿verdad? Entonces, ahora con respecto a la programación, ¿ok? Con respecto a la programación perdón, no a la programación, a la estructuración, digamos, de exámenes. Los exámenes, este periodo, van a tener el siguiente formato. El formato van a ser 4 preguntas conceptuales, donde les recuerdo que las preguntas conceptuales son, o sea, no solo es una definición y ahí directamente obtenemos la respuesta por saber una definición, sino saber aplicar un concepto físico, o sea, explicar un poco, o sea, utilizar los conceptos que miramos en clase para explicar alguna situación. ¿Ok? Ok, entonces 4 preguntas conceptuales, 3 preguntas de objetivo mínimo. Los de objetivo mínimo, ya saben, el nivel es similar a los ejercicios que hemos resuelto en clase, a la mayoría. El único que es como de objetivo así avanzado ha sido este de aquí, ¿ok? Los demás han sido de objetivo mínimo, digamos, todos estos han sido de objetivo mínimo. Pueden ser ya sea una sustitución directa o tener un paso intermedio ahí, como digamos primero tenemos que encontrar un tiempo y luego de encontrar el tiempo vamos a encontrar una posición, pero ese es el tipo de ejercicio de objetivo avanzado. B, de objetivo mínimo. Los de objetivo avanzado, ustedes pueden guiarse en parte, donde tengo libro Sears, y además de eso, tercer periodo académico, creo que esto no era necesario, pero bueno, pueden guiarse por lo que sale aquí como objetivo avanzado, ¿verdad? ¿Ok? Pero tampoco, o sea, simplemente para que ustedes tanteen el nivel de los ejercicios, ¿verdad? Pero tampoco dejen de hacer lo siguiente, o sea, esos ejercicios son sugeridos, ¿verdad? Pero no significa que solo esos ejercicios, o sea, que si usted, no significa que si ustedes resuelven todos esos ejercicios, uno de esos va a venir en examen y yo ya los he hecho todos, entonces no significa eso, ¿verdad? Solo son ejercicios propuestos. Entonces, hay un sistema creo que por aquí debe o al inicio del libro debería de decirlo. Todos los libros tienen un sistema de identificar qué ejercicio es más fácil o más difícil. Vamos a ver si yo creí que al inicio tendría que estar, pero vamos a ver iniciando los problemas. En algún lado del libro debe de estar, pero no quiero perder mucho tiempo en eso, ¿verdad? Pero digamos acá, si ustedes se fijan, hay problemas que dice un puntito, ¿verdad? Los de un puntito usualmente son fáciles.
Los de 2 puntitos son un poco más difíciles, pero tampoco significa que sean difíciles. Luego vamos a ver si en este capítulo hay alguno. Sigo buscando, ¿verdad? No he encontrado aún. Digamos este es de 3 puntos. Digamos, ese podría ser un ejercicio de objetivos avanzados. Sin duda, alguno de estos de 2 puntitos se podría poner como objetivo avanzado, pero digamos, no todos, o sea, ahí hay variación, pero de 3 puntitos o hay unos que tienen este de 3 puntitos, de 3 puntitos. Esos ejercicios son más, se fijan, son más complicados. Entonces, en esos ejercicios que salgan 3 puntos, ustedes pueden hacerse, miren, una idea, ¿verdad? Ok, este ejercicio podría evaluarse, digamos, como objetivo avanzado. Y aquí sale problemas de desafío, aquí se fijan solo hay de 3 puntitos, ¿verdad? O sea, así. Y en otros capítulos, o no sé si esa es la anotación, sí que cada libro tiene una anotación distinta, ¿verdad? Voy a abrir otro libro solo para que tengan el ejemplo. ¿Y cuál puedo abrir? El Serway. Digamos, este Serway tiene un sistema distinto. Yo creo que ellos sí mencionan cuando llegamos a las preguntas sobre qué significa. Digamos, ahí se miran problemas normales. En algún lado, como les repito, tiene que salir. En este caso, estaba pensando en otra edición, supongo. Pero hay se fijan que aquí tienen este tiene una M, este tiene una M. Esos son ejercicios un poco más complicados que los normales, podrían considerarse para los avanzados. Se fijan que estos ejercicios tienen el número en rojo, ¿verdad? Entonces, si no me equivoco, esos ejercicios con número rojo ya son ejercicios más difíciles, ¿verdad? O sea, esos ejercicios pueden considerarse aquí dice de desafío, ejercicios de desafío. Esos se pueden considerar ¿cómo se llama? Como objetivo avanzado. Y para no quitar más tiempo con esto, solo quiero revisar qué dice al inicio del libro rápidamente. En algún punto del libro debería aquí, ¿verdad? Aquí nos dice en alguna análisis de modelo. eh, no creo que es formato de texto, resolución de problemas. Creo que aquí, en esta parte, les mencionan a ustedes en la parte de resolución de problemas. Si se fijan, aquí sale, ¿verdad? Aquí dice cuantitativo conceptual, qué significa cada uno de los botones, de los botones de los colores, ¿verdad? O sea, qué significan esos colores y esos iconos, ¿verdad? ¿Qué significa cuando sale un cuadrito? ¿Qué significan estos colores? Entonces ahí ustedes pueden ver, este es de objetivo, este es un poco más complicado, entonces este es de objetivo avanzado. Y aunque no estén sugeridos acá, perdón, acá, donde estén, aunque no estén sugeridos acá, yo les recomiendo por lo menos probar con uno de esos, ¿verdad? Y bueno, eso como, digamos, un tip de cómo saber qué puede ser un ejercicio objetivo avanzado. Bueno, vamos a retornar a la clase. Estábamos en la teoría, creo que esto no es aquí. Estábamos en la teoría y habíamos llegado al final de la primera ley de Newton, en la cual habíamos concluido esto último, ¿verdad? Que es que el estado de movimiento no va a cambiar si la sumatoria de fuerzas o la fuerza neta es igual a cero. Eso quiere decir que la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero. O sea, eso significa el estado de movimiento en general de todo el objeto no va a cambiar. O sea, si el objeto tenía una velocidad constante, va a permanecer con velocidad constante, y si tiene una velocidad cero, va a permanecer en reposo, cero. Ahora, la pregunta es, llegamos a la segunda ley y nosotros sabemos que, ok, si la sumatoria de fuerzas es igual a cero, yo sé, no cambia
el estado de movimiento. Cuando digo no cambia el estado de movimiento es la velocidad va a permanecer como estaba. Entonces, en otras palabras, es decir que la aceleración en total es igual a 0. Ahora, la segunda ley de Newton estudia el otro caso. ¿Qué pasa si la sumatoria de fuerzas es distinta de 0? Y es ahí donde, bueno, si yo agarro, por ejemplo, mi celular y lo empiezo a empujar sobre la mesa, se va a empezar a mover. ¿Por qué? Porque yo estoy aplicándole una fuerza, ¿verdad? Claro, hay otras fuerzas que están actuando sobre él, pero al final la fuerza neta sobre el objeto es distinta de 0. Y eso causa que cambie el estado de movimiento. En otras palabras, ya el vector aceleración es distinto de 0. Existe aceleración. Eso es, y esa es la famosa ley que yo creo que todos deben de recordar, que todo el mundo dice fuerza igual a masa por aceleración, que les repito, eso está incorrecto, porque no significa que la fuerza, digamos, si yo aplico una fuerza, no significa que esa fuerza yo puedo venir y calcularla como masa por aceleración, porque recuerden que es la fuerza neta, si la fuerza neta es distinta de 0, entonces ahí vamos a llegar a eso. Primero, vamos a entonces empezar con el concepto de masa. Entonces, la masa es una cantidad que podríamos decir cuantifica estoy pensando cómo lo redacto. Una cantidad que cuantifica, digamos, Cantidad de materia. es que esa es una definición que sí es cierto, pero yo la quiero formular desde un punto de vista de la física. Usted está en lo correcto. La masa me cuantifica qué tanta materia, digamos, tiene un objeto, pero para nosotros lo vamos a ver desde otro punto de vista, desde los conceptos que hemos estado viendo. Entonces, ¿qué? La masa es una cantidad que va a cuantificar la resistencia al cambio de estado de movimiento. ¿Ok? A mí me gusta definirla así, porque si yo simplemente digo algo que el compañero lo dijo y es cierto, la cantidad de materia, sí, cuantifica la cantidad de materia, pero tal vez no nos queda tan claro, o decimos, ok, ¿a qué nos referimos por eso? Entonces, me gusta definirlo desde el punto de vista de algo que nosotros hemos estado viendo o que mencionamos antes, que era la inercia, una propiedad de los cuerpos para conservar su estado de movimiento. Entonces, ¿qué es la masa? Una cantidad que cuantifica cuánta resistencia tiene, ¿ok? A ese cambio de movimiento. Por eso en algunos textos se llama masa inercial o le dicen masa inercial, porque se fijan, cuantifica la resistencia al cambio de estado de movimiento y la inercia dice es una propiedad de los cuerpos que va a conservar su estado de movimiento. ¿Cómo cuantifico yo qué tanto, digamos, conservan la inercia? Solo por decirlo, poner unas palabras. No es una, cuando yo les traigo estas definiciones, ¿verdad? No intento traer una definición directa del libro de texto, ¿verdad? Sino que, claro, si, digamos, intento desarrollarlas aquí de tal forma de que se comprenda el concepto, ¿verdad? Entonces, ¿qué me está cuantificando la inercia? Si la masa, si la inercia es la propiedad que el cuerpo tiene a mantener ese estado de movimiento, entonces la masa me está cuantificando qué tanto me resisto a cambiar el estado de movimiento que yo tenía antes. Y ahora vamos a relacionarlo con lo que dijo el compañero, con qué es la cantidad de materia. Digamos que ustedes tienen una caja con una sandía y ustedes la empujan con una fuerza y van a mover la caja.
perfecto. ¿Qué pasa si yo meto 100 sandías en esa caja? Imagínense. Bueno, ya cuando hablo 100 sandías en una caja está bien complicado, ¿verdad? Pongamos que son unas 8 sandías en esa caja y ustedes la empujan con la misma fuerza que empujaron la caja cuando solo tenía una. ¿Cuál va a ser más fácil de mover? La primera. La primera. ¿Por qué? Uno pensaría es que en la primera es menos pesada y al final sí es menos pesada, pero eso no es exactamente, el peso es subjetivo para nosotros, ¿verdad? Yo sé que la masa y el peso están amarrados, pero la cantidad de peso es subjetiva, ¿verdad? De cómo se está midiendo. Pero la masa es universal, ¿verdad? Y la masa es la cantidad de materia que tiene un objeto. En ese caso, la caja con las sandías tiene más masa que la caja con una sandía. Entonces, de otra forma, estoy diciendo, ok, ese número que tiene la masa, lo que me está diciendo a mí es, ok, como cuando usted tiene 8 sandías, hay más masa, entonces es más difícil cambiar su estado de movimiento. O sea, es más difícil moverlo, se me hace más difícil empujar esa caja. ¿Por qué? Porque este numerito que se llama masa me está diciendo, esta masa es mayor, entonces es más difícil, se resiste más al cambio de estado de movimiento. Y aquí traigo un ejemplo, ¿verdad? Para ver cómo se relacionan las variables. Digamos, yo tengo una fuerza F y una caja de una masa M. Si yo aplico eso, digamos, asumiendo que no hay ninguna fuerza extra de forma horizontal, ¿ok? De forma horizontal. Ahorita parece que no quiere estar funcionando el cambio de color. Vamos a reiniciarlo. Entonces, si yo aplico una fuerza F, ¿ok? F, magnitud F, a una caja M, ¿qué sucede? Si no hay ninguna otra fuerza horizontal, lo que va a suceder es lo siguiente, ¿verdad? Va a aparecer una aceleración, ¿ok? ¿Por qué? Porque la fuerza neta en X sería solo esta fuerza, ¿verdad? Solo hay una fuerza en la dirección X, en la dirección horizontal. Entonces, va a haber un cambio de estado de movimiento, o en otras palabras, va a haber una aceleración hacia la derecha. Ahora, ¿qué sucede? Creen ustedes, ¿verdad? Si yo aplico la misma fuerza F a una caja que tiene una masa de 2M. Bueno, siempre se va a mover porque solo esa, estoy considerando que no hay fricción, que no hay nada, solo esa fuerza que yo dibujo es la única fuerza horizontal. Entonces, la caja siempre se va a mover hacia la derecha. Pero, ¿qué va a pasar con esta aceleración? Ah, va a decaer a la mitad. ¿Ok? ¿Y qué pasa si yo empujo una caja con masa 3M con la misma fuerza? Siempre se va a mover. ¿Por qué? Porque solo hay, la fuerza neta sería solo esta, ¿verdad? Y es hacia la derecha. Entonces la caja va a empezar a cambiar su estado de movimiento hacia la derecha. ¿Y qué pasa con la aceleración? Ah, ahora va a ser 1/3, ¿verdad? ¿Ok? Esa va a ser la relación entre masa y aceleración. Aceleración podríamos, pues, ligarlo con el cambio al estado de movimiento. Entonces lo que yo estoy viendo es que en cuanto más masivo es un objeto, si yo le aplico la misma fuerza, va a ser más difícil lograr el cambio de movimiento. ¿Ok? Algo que me faltó poner por acá, la masa es una cantidad escalar. ¿Ok? Es un número, no es un vector, es un número nada más. Solo es una magnitud. O sea, la masa simplemente se dice 10 kilogramos. Y esa es su unidad, ¿verdad? La unidad estándar es el kilogramo. Mientras que la fuerza, al final, tengo que decir que es una fuerza de tanto en tal dirección para que se entienda completamente cuál es la fuerza. Bueno, entonces, ¿qué es lo que encontramos aquí? Que la masa, decimos, es directamente proporcional, voy a decir acá, a la magnitud de la aceleración. La masa no va a influir, o sea, si es más pesada la masa, o sea, el objeto, mejor dicho, si es más grande la masa, se tiene que decir, no va a cambiar en qué dirección se mueve el objeto, ¿verdad? Solo la masa solo influye en cuanto a la dirección
perdón, la magnitud de la aceleración. Esto se lee como ambos están ahí directamente. Bueno, este es en realidad un alfa que lo que nos dice es que es una relación de proporciones. ¿Ok? Es como cuando, ustedes saben, en matemáticas hay un montón de letras que esto significa algo, esto significa otra cosa. Entonces, esa alfa se lee, m es directamente proporcional a la magnitud de la aceleración. Entonces, ahora vamos a ver, ya vi masa y aceleración, que ya vi cómo se comporta la masa en conjunto con la aceleración. Ahora tengo que ver, ok, tiene que haber una fuerza neta distinta de cero, ¿verdad? Para que se mueva el objeto. Ahora estudiemos, es de lógica, ¿verdad? Pero ahora estudiemos qué pasa si yo aplico una fuerza a la misma caja de masa M, le aplico primero una fuerza F, después una fuerza del doble, después una fuerza del triple. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Si yo le aplico solo una fuerza F, no hay más fuerzas, el objeto va a acelerar en esa dirección. ¿Qué sucede si yo duplico la fuerza? La lógica me dice a mí, va a cambiar con el doble. ¿Por qué? Porque la fuerza neta ahora es el doble. Entonces, ese cambio de estado de movimiento se va a duplicar. ¿Y qué pasa si lo hago 3 veces? También la aceleración, ¿ok?, se va a triplicar. Aquí, en realidad, aquí lo puse mal. Ahorita que sí es una proporcionalidad esta y todo, pero esto estaba mal. La masa no es directamente proporcional a la... O sea, si se fijan, viene, sube la masa, baja la aceleración. Entonces, esta se escribe así. 1 sobre alfa. ¿A qué me refiero esto? Como es una relación de proporcionalidad, ¿verdad? Si sube la masa, esto se dice que es inversamente proporcional, cuando sale así con la fracción. Inversamente proporcional ¿a quién? A la magnitud de la aceleración. De tal forma de que si sube la masa, la aceleración disminuye. Eso es lo que sucede, ¿verdad? Eso es lo que nosotros identificamos. Si la masa sube, la magnitud de la aceleración disminuye. ¿Ok? Así se lee esto. Solo ahorita no les importa tanto exactamente esa. Al final vamos a condensarlo todo en una sola ecuación. Igual acá, ¿verdad? Aquí ya pude ver yo, ok, ¿qué pasa con si mi fuerza neta, ok, si mi fuerza neta aumenta, ¿qué es lo que pasa con la aceleración? Esta también aumenta. Estos sí son, perdón, acá. Bueno, esta también aumenta. Estos sí son directamente proporcionales. La magnitud, ¿ok? La magnitud de la fuerza neta va a ser directamente proporcional con la aceleración. O sea, en cuanto sube esa fuerza neta, la aceleración también va a subir, ¿ok? Y ahora fíjense bien, en este caso, la fuerza neta es puramente horizontal, entonces la aceleración va a ser horizontal, la aceleración va a ser horizontal y la aceleración va a ser horizontal. Pero si la fuerza neta fuese en otra dirección, el objeto va a acelerar en la misma dirección. La fuerza neta y el vector aceleración tienen la misma dirección. ¿Ok? Entonces, ahora la definición, que esto es lo que todos ya esperan, pero esta es la segunda ley de Newton. Dice que en un marco de referencia inercial, la aceleración de un cuerpo o un sistema es directamente proporcional a la fuerza neta, lo que dijimos acá, directamente proporcional a la fuerza neta sobre el cuerpo e inversamente proporcional a su masa. ¿Ok? Ese es el enunciado de la segunda ley de Newton. Así se lee. Y fíjense bien que aquí lo puse en mayúsculas, fuerza neta. Entonces, léase bien, proporcional a la fuerza neta, no a la fuerza, o sea, no a una fuerza que yo aplico, a la fuerza neta. Entonces, se lee, bueno, si yo pongo estas dos relaciones así, lo que quiero decir es que, hay una relación de proporcionalidad, entonces ya lo voy a pasar a ecuación. ¿Qué me están diciendo? Que la fuerza neta, o bueno, la aceleración
el vector aceleración, es directamente proporcional a la fuerza. Entonces, bueno, a la fuerza neta. Es diferente, ¿verdad? Que yo ponga F a que yo ponga sumatoria de F de fuerza. Entonces, es directamente proporcional a la fuerza neta, pero inversamente proporcional a la masa. Aquí yo pasé lo que tenemos como enunciado a fórmula. Y de aquí es de donde sale, bueno, vamos a dejarlo todo bonito, todo, o sea, multiplicando. Entonces me queda sola la fuerza neta y esa es igual a la masa, que es un escalar, por la aceleración. Y esta, muchachos, esta de acá es la segunda ley de Newton y léase bien, o sea, no es fuerza igual a masa por aceleración, sino que esto, recuerden, es fuerza neta. Es para que no confundan, ¿verdad? Siempre ahí va una fuerza neta, no va una fuerza cualquiera, va una fuerza neta. Y claro, ahí lo tengo en formato vector, pero nosotros no lo vamos a trabajar. O sea, ¿cómo trabajamos los vectores? Yo lo divido en componentes, ¿verdad? Entonces estas, déjenme ver si no tenía, sí, ya hasta ahí llega. Estas, ¿cómo la vamos a dividir? Pues esa sumatoria de fuerzas. Vamos a subirlo acá un poco. Sumatoria de fuerzas igual a MA. Yo lo puedo dividir como sumatoria de fuerzas en X, ¿ok? La fuerza neta en X igual a masa por aceleración en X y sumatoria de fuerzas o fuerza neta, la fuerza neta en Y, en dirección Y, es igual a masa por aceleración en Y. Estas son sumatorias, ¿verdad? Y recuerden, cuando pongo yo una fuerza positiva y cuando yo pongo una fuerza negativa, eso va a depender del marco de referencia. Pero al final, con lo que vamos a trabajar, básicamente va a ser con esto de acá, ¿verdad? ¿Ok? Esa de ahí arriba es la principal, pero nosotros vamos a trabajar en esto en formato de componentes. Ahora, aquí dice sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y igual a masa por aceleración, pero obviamente, o sea, yo puedo tener un caso como, como el que tengo ahí abajo, ¿verdad? En el cual la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Y es igual a algo distinto de 0. O sea, que la ley se lea así, fuerza neta igual a masa por aceleración, no significa que es imposible tener por lo menos una componente igual a 0, ¿verdad? Este va a ser un caso de ello, ¿verdad? Digamos, o pensemos en lo siguiente. Yo tengo una masa M, una piedra, masa M, y vengo yo, la estoy sosteniendo, ¿verdad? Y luego la dejo caer. Cuando yo la dejo caer, ¿qué pasa? Bueno, en vez de decir cuando la dejo caer, cuando yo la suelto, ¿qué pasa? La piedra va a caer. La piedra va a caer. ¿Ok? Va a caer con una aceleración G hacia abajo. Entonces pensemos un poco. Cuando yo suelto la piedra, esta empieza a caer y empieza a acelerar con G. Si está acelerando, significa que, si está acelerando, significa que sobre la piedra hay una fuerza neta que es distinta de cero, porque hay una, la piedra empieza a acelerar, empieza a cambiar su estado de movimiento. Por lo tanto, hay una fuerza neta que es distinta de cero, ¿verdad? Y está actuando sobre esa piedra. Entonces, bueno, ahorita no le voy a poner nombre, pero nosotros sabemos que es la fuerza gravitacional, ¿ok? Entonces simplemente le voy a poner como una F, que en qué dirección va a ir. En este caso, esa fuerza F. Vamos a volver a cerrar. En ese caso, esa fuerza F es la fuerza gravitacional. Después le vamos a poner otro nombre, que sería una fuerza en este caso que va directamente hacia abajo. ¿Por qué? Porque recuerden, solo le voy a poner F ahorita. Estorba un poco ahí, ¿verdad? F. Solo le voy a poner F hacia abajo. Va directamente hacia abajo porque recuerden, la aceleración debido a la gravedad G, ¿ok? La aceleración G siempre es dirigida directamente hacia abajo.
Ok, entonces vamos a aplicar lo que solo esa fuerza está. O sea, identifiquémoslo. Cuando yo vengo y suelto una piedra, ¿quién es el único que está interactuando con la piedra cuando está bajando? Ah, es la Tierra. La Tierra está jalándola por medio de una fuerza gravitacional. ¿Ok? Eso es lo único. Es lo único que está en contacto con ella. Entonces, bueno, vamos a poner nosotros nuestro sistema convencional. Aquí no importa a dónde pongo yo el cero, la posición, eso no me importa. Solo me importa definir qué dirección es positiva y qué dirección es negativa. Vamos a usar la convención. Positivo X hacia la derecha, positivo Y hacia arriba. Entonces, si yo hago eso, bueno, ¿qué tengo que hacer para resolver el ejercicio? Es plantear las sumatorias de fuerzas. Entonces vengo yo y planteo sumatoria de fuerzas en X es igual a ¿quién? Es igual a masa por aceleración en X. ¿Qué sucede? ¿Hay alguien aplicando, bueno, o podemos preguntarnos de las dos formas, ¿verdad? La piedra está acelerando en dirección de X, muchachos. En este caso, cuando yo simplemente dejo caer la piedra, Sí. No. en X, en dirección horizontal. No. En Y estás acelerando. Solo acelera en Y. Por lo tanto, esta es una situación en la cual a sub X es igual a ¿cuánto? A 0, porque en X no es. Entonces, esto termina siendo, como les dije, ¿verdad? Hay casos en los cuales una de estas sumatorias de fuerzas puede ser igual a 0. Y en este caso en específico, no había fuerzas horizontales, ¿verdad? Entonces, esto cuadra, ¿verdad? La fuerza neta en dirección X es igual a 0. Ahora hacemos la segunda, que es la sumatoria de fuerzas en Y. En este caso es diferente, ¿verdad? La sumatoria de fuerzas en Y es igual a ¿quién? A la masa por la aceleración en Y. Entonces, ahí, ¿ok? Ahí es a donde nosotros empezamos a meter los signos, muchachos. Entonces, fíjense bien. ¿Cuánto es A sub Y? Esa es una pregunta, digamos, capciosa. ¿Cuánto es A sub Y? ¿Cuál es la aceleración de la piedra cuando yo la suelto? 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. En efecto, con el signo, ¿verdad? Eso es a lo que quería llevar. Aquí yo lo tengo dibujado. Es G hacia abajo, pero abajo es mi dirección ¿qué? Abajo es mi dirección negativa. Entonces, eso de acá, esto de acá es menos G, ¿correcto? Ahora, cuando yo digo cuál es la sumatoria de fuerzas en Y, lo que me tengo que preguntar es lo siguiente. Miro yo mi esquema, ¿verdad? Y miro todas las fuerzas que están actuando sobre la piedra. En este caso, solo hay esta F. Entonces, aquí yo no pongo el símbolo de vector, ¿verdad? Porque yo solo tengo magnitudes. Entonces, esa fuerza, o sea, esa fuerza es igual. Le voy a poner la Y para que no se confundan, digamos, esa fuerza, Fy. Era este el que quería borrar, esta Y quedó, esta F y esta Y quedaron algo feas. Digamos, esa fuerza se llama Fy y es igual a menos mg. ¿Es correcto lo que puse a la izquierda o es equivocado? Es correcto. Sería correcto. Es correcto, es correcto, es correcto, es correcto. Bueno, entiendo que ahí la masa como va bajando, el símbolo es negativo y la gravedad es positiva, pero se multiplican, Ok, sería. la aceleración es hacia abajo, por eso es que sale este negativo acá. Pero ¿qué pasa con la fuerza? ¿La fuerza en qué dirección va? Hacia abajo. Entonces, ¿cómo pongo? Recuerden, aquí yo le pongo magnitud y dirección. Pero disculpen que no escucho muy bien ahorita. Y Fy es la magnitud. La dirección, recuerden, la dirección, así como acá, G es la magnitud. La dirección yo la pongo con el signo, ¿verdad? Entonces, esta Fy, ¿hacia dónde está apuntando?
Hacia abajo. Hacia abajo, negativo. Entonces tiene que ser negativa porque está apuntando en dirección hacia abajo. Entonces a mí me queda esto, ¿verdad? Que FY es igual a MG. Resulta que esto de acá, a esa FY, nosotros no le vamos a llamar FY, sino que esa se le llama W. W, ¿qué es? Es el peso. El peso siempre va desde el centro del objeto directamente hacia abajo. Ese vector, esa fuerza, se llama peso y es el resultado de la interacción entre su masa y la masa de la Tierra. W es un vector, ¿verdad? Pero tiene, aquí solo está la magnitud, ¿ok? Tiene una magnitud que es igual siempre, ¿verdad? Siempre va a ser igual a mg. Esta es la magnitud del vector peso. Pero si yo quisiera dibujar o escribir esto en forma de vector, en realidad sería mg, magnitud, ¿en qué dirección? De acuerdo al ejercicio, hacia abajo, negativo. Entonces, en dirección negativo Y. Entonces, solo quería llevar, claro, nosotros no vamos a trabajar con esto. Nosotros trabajamos usualmente con estas magnitudes. Y ese signo yo lo pongo, ¿ok? Yo lo pongo cuando ya aparece mi sumatoria de fuerzas y ya me pregunto, ¿en qué dirección va esta fuerza? ¿En la dirección positiva o en la dirección negativa? Y ahí le voy agregando el signo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la magnitud del peso? Mg. ¿Y cuál es la dirección? Menos Y, hacia abajo, ¿verdad? Entonces, no sé si quedó claro, ¿verdad? Esto de acá es la magnitud del peso. El peso es una fuerza, es un vector, por lo tanto. Entonces, uno da cuando, claro, ¿qué sentido tendría ir al doctor, pesarme y que me digan, usted pesa negativo tantas libras? La verdad es que no, a mí no me importa la magnitud, o sea, la dirección en la cual están midiendo mi peso, ¿verdad? A mí lo que me importa es la magnitud de mi peso. Entonces, por eso a nosotros nos dan números positivos, porque son magnitudes, pero el peso en física como vector es un vector que apunta hacia abajo. ¿Okay? Y claro, no siempre va a ser negativo, fíjense bien, va a depender del sistema de referencias que yo haya puesto. ¿Ok? Yo les voy a dar una recomendación cuando empecemos a resolver ejercicios. A mí me parece más sencillo o mejor esa recomendación que yo les doy, pero no es necesario que la sigan. Entonces, solo para concluir esta partecita de acá, ¿verdad? El peso es una fuerza. Cuando digo una fuerza, le hace también como, es un vector, ¿verdad? Con magnitud igual a mg y dirección hacia abajo. Fíjense bien, estos símbolos que aparecen acá son magnitudes, ¿verdad? Entonces, cuando yo hubiese llegado a la respuesta FY es igual a negativo, no tendría mucho sentido en realidad decir que una magnitud es negativa, ¿verdad? Las magnitudes siempre al final terminan siendo positivas. El signo nosotros lo introducimos acá, ¿ok? Lo introducimos acá y eso es lo que me dicta es qué dirección tiene el objeto, si la dirección que dijimos que era positiva o la dirección que dijimos que era negativa. ¿Alguna consulta, muchachos, sobre el peso? El peso es distinto a la masa, ¿correcto? Hay algo que todavía no he puesto por acá. El peso es distinto a la masa. Fíjense bien que el peso y la masa se relacionan. Miren, la magnitud del peso es igual a la masa por la aceleración debido a la gravedad. Pero en realidad el peso es esto, es un vector. Para nosotros el peso es una fuerza. Entonces, el peso es un vector. La masa es un escalar. El peso es un vector que tiene magnitud que es igual a la masa multiplicada por G.
G, ¿qué es? La aceleración debido a la gravedad. ¿Qué pasa si yo estoy en la Luna? La aceleración debido a la gravedad en la Luna es más liviana. ¿Por qué? Porque al final eso es una interacción entre dos masas. En cuanto más grande es una masa, más fuerza o más atracción gravitacional tiene. La Luna es más pequeña que la Tierra y no solo más pequeña, menos masiva. Entonces, como la Luna es menos masiva, en la Luna la aceleración debido a la gravedad es más pequeña. Entonces, si yo les digo que yo peso tanto en la Luna, es porque en la Luna, o sea, un número distinto, porque en la Luna ese G, entre comillas, es diferente. Entonces, el peso no es universal. El peso va a depender de dónde lo estoy midiendo. Si lo estoy midiendo en un lugar en el cual G es grande, o sea, si yo lo mido en Júpiter, si yo lo mido en la Luna, si yo lo mido en la Tierra, va a cambiar. La masa es universal, porque la masa es la cantidad de materia. La masa cuantifica qué tan difícil es mover al objeto, no el peso, porque va a ser igual de difícil, digamos, mover a un objeto de forma horizontal en la Luna que en la Tierra, porque tienen la misma masa. Pero si yo pregunto cómo es el peso de ese objeto en la Luna, va a ser menor porque la Luna le ejerce menos atracción gravitacional. Lo que me faltó es la unidad. ¿Qué unidades tiene la fuerza? Fíjense, las fuerzas, ¿okay? La fuerza neta se cuantifica en masa por aceleración. Se cuantifica en masa por aceleración. Entonces, masa se mide en kilogramos y aceleración se mide en metros sobre segundo cuadrado. No vamos a estar escribiendo esto, ¿verdad? Entonces, al final, esto, 1 kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, nosotros lo renombramos como esto, un newton. La unidad se escribe, cuando hablamos de unidades, se escriben en minúscula, newton, ¿ok? No en mayúscula. La letra, el símbolo mayúscula, pero la unidad como tal en minúscula. Es algo que me dijeron hace poco en una clase. No me meto a rollo, pero así, ¿verdad? Un newton. ¿Y qué es un newton? Un newton es 1 kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. ¿Quedó todo claro con la segunda ley, muchachos? Sí. Sí, para mí, eso de que el peso es subjetivo, a eso se refería entonces, porque efectivamente me imagino que los ejercicios que veamos van a estar relacionados precisamente con la gravedad de la Tierra, la G. ¿O En hay efecto, algún ejercicio que tome en cuenta la gravedad de la Luna? hay ejercicios que en específico se dedican a eso. Por ejemplo, pero me lo dicen así. Si la aceleración debido a la gravedad en la Luna es tanto, Ah, ok. ¿cuánto pesaría un objeto que tiene tanto de masa? Entonces, es un ejercicio sencillo, pero nos lo mencionan, ¿verdad? O también podemos pensar en otro prototipo de ejercicio que me dicen a mí, creo que hay uno que es así, pero no estoy seguro. Me dicen a mí algo como, si un objeto pesa tanto si un objeto de tal masa pesa tanto en una de las lunas de Júpiter, ¿cuánto es la aceleración debido a la gravedad en Júpiter? Y nosotros ya tenemos la relación de magnitud del peso y masa. Entonces podemos encontrar cuánto ese hay. Pero son pequeños problemas. Pero la mayoría, o sea, todo el resto, a menos de que sea un problema específicamente para evaluar eso, el resto son en la Tierra y nosotros ponemos peso igual a mg y g es 9.8. Bueno, la tercera ley de Newton. La tercera ley de Sí. Newton, muchachos, es la más Yo tengo fácil, una ¿verdad? pregunta. Dígame. ¿Qué pasaría si la masa cambia? Como por ejemplo un cohete que va quemando combustible. El caso de un cohete, ese es un caso complejo, ¿verdad? El caso de un cohete que, bueno, yo no tengo mis libros acá de la licenciatura porque he cambiado de computadora. Pero bueno, ese es un caso, no sé si sale en el libro de Sears. Es un caso que no miramos en la clase, pero es una buena pregunta. Cuando un cohete, ¿verdad? No sé si sale por acá, pero bueno, cuando un cohete va quemando combustible, si pensamos en un cohete gigante, ¿verdad? Eso es que tiene un montón de combustible y eso es combustible, tiene una gran cantidad de masa, ¿ok? Entonces yo no puedo exactamente, digamos, yo no puedo plantear esta fórmula así.
yo tengo que considerar que esta masa va variando con respecto al tiempo, ¿verdad? Entonces, hay otra forma o otra manera de formularla, ¿verdad? Donde nosotros tenemos que considerar tanto el cambio debido a que la aceleración no va a ser constante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la masa no es algo que depende de que es constante en el tiempo, es una variable que depende de t, ¿verdad? O sea, con respecto a cómo va quemando gasolina, pues va a ir cambiando su aceleración, porque cuando va quemando gasolina, va perdiendo masa, lo que significa que es más fácil acelerar ahora el cohete, ¿verdad? Entonces, es una situación complicada. Creo que no la puedo plantear por este método, si no estoy equivocado. No lo recuerdo, ¿verdad? Para serles sincero, no recuerdo si lo puedo plantear con la segunda ley de Newton, porque me parece que en la segunda ley de Newton tiene que ser algo, o sea, que esta sumatoria de fuerzas tiene que ser, si no me equivoco, tiene que ser constante. Bueno, no lo recuerdo, pero digamos, hay otro método, digamos, cuando llevan mecánica 1 en la clase de física, que se estudia el planteamiento de la dinámica por medio de las ecuaciones de Lagrange, se llaman. Y las ecuaciones de Lagrange hacen planteamientos desde el punto de vista de la energía y unas derivadas temporales. Entonces, en la energía, como vamos a ver en la segunda unidad, van a ver que algunos términos dependen de la masa. Y luego, cuando yo derivo con respecto al tiempo, no puedo sacar la masa de esa derivada, sino que tengo que hacer la regla de la cadena. Y ahí sí se mira claramente dónde está el término de la derivada de la masa, cómo cambia la masa con respecto al tiempo. Y usualmente nos dan ese dato de tal forma como si el cohete quema tantos litros o tanta masa de gasolina por segundo, entonces plantee las ecuaciones de movimiento. Es un clase un poco más complejo, ¿verdad? Pero no lo miramos en la clase, pero sí se puede considerar. Creo que no recuerdo, creo que no se puede plantear de esta forma, sino que tendríamos que plantearlo a fuerza con las ecuaciones de Lagrange, por si le llaman la atención el caso, ¿verdad? Bueno, ahora sí, vamos a rápidamente pasar a esto, ¿ok? No me voy a enfocar tanto en las figuras. Pero bueno, la tercera ley de Newton es la más sencilla, pero siempre, ojo, siempre hay que saber interpretarla, ¿verdad? Uno usualmente la tercera ley de Newton, ¿cómo la menciona? Ok, lo voy a leer, ¿verdad? Si un objeto A ejerce una fuerza sobre un objeto B, a esto de aquí le llamamos acción coloquialmente, ¿verdad? Si un objeto A le ejerce una fuerza a un objeto B, entonces el objeto B ejerce una fuerza sobre el objeto A. A esta le llamamos la reacción. Entonces esa se conoce así, como la ley de acción-reacción. ¿Y cuál peculiaridad tiene esa fuerza? Si el objeto B ejerce una fuerza sobre el objeto A, de igual magnitud, escuchen cómo lo pongo aquí, de igual magnitud y dirección opuesta. ¿Qué quiere decir esto? Vectorialmente hablando, ¿verdad? Si yo tengo una fuerza, la voy a poner así, que en un objeto A le ejerce a un objeto B, entonces el objeto B va a ejercerle una fuerza al objeto A con dirección opuesta. Por eso viene el negativo acá, que en esta fórmula. Pero usualmente, ¿ok? No es de confundir esta ecuación de acá con esto de acá. Cualquiera me podría decir, ¿qué hizo el negativo? Aquí es igual magnitud.
Correcto. Ahí demuestro yo, o aquí digo yo, que la magnitud es igual. Este signo negativo, recuerden, ese signo negativo solo me está dando a mí, ¿qué? La dirección. Entonces aquí estoy diciéndole yo dirección opuesta. Entonces, solo para recordarlo, ¿verdad? Si yo tengo un vector, sacarle la magnitud, digamos que es como, si yo quiero la magnitud, que es como aplicarle un valor absoluto, ¿verdad? Entonces, el valor absoluto o la norma de este vector, que yo lo escribo así, sin la flecha, ¿verdad? Es igual a la norma de ese vector que está al otro lado. Entonces, el signo negativo, pues no lo considero. Igual magnitud, aquí está. Dirección opuesta, aquí se genera. ¿Ok? No sé si quedó claro. ¿A qué nos referimos con esto? Digamos que yo tengo aquí un hombre recostado, ¿verdad? Sobre una pared. Nosotros sabemos, ¿ok? Yo sé que si el hombre se recuesta con la pared, aquí hay un contacto entre el brazo del hombre y la pared. Entonces, la pared le ejerce una fuerza normal al hombre y esa fuerza normal es perpendicular a la superficie y va hacia afuera de la superficie. Y a esa le llamamos usualmente solo N, ¿verdad? En este caso, voy a ponerle a este lado pared, a este lado hombre. Entonces, ¿qué fuerza es esta? Es una fuerza normal que la pared le ejerce al hombre. Eso no voy a poner la flecha. NPH. Pero lo podemos pensar al revés. Sobre la pared. Sobre la pared está en contacto con el brazo del muchacho. Correcto. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a aparecer una fuerza normal sobre la pared. Va a ser perpendicular al brazo y hacia afuera del brazo, ¿verdad? Hacia afuera del brazo. Entonces, en esta dirección. Y esta sería la normal, es una fuerza normal, ¿verdad? ¿Pero qué? Que el hombre le ejerce a la pared. ¿Qué peculiaridad van a tener las fuerzas? Aquí yo ya estoy viendo, tienen dirección opuesta, pero ¿qué va a pasar con sus magnitudes? NPH va a tener la misma magnitud, ¿ok? Que NHP, ¿ok? ¿Quedó claro? Estas Sí. fuerzas, la fuerza, muchachos, siempre van a aparecer en pares. No, recuerden, la fuerza es una interacción. ¿Es una interacción entre quiénes? Es una interacción entre dos o más objetos. Entonces, si están interactuando, no es posible que si yo... Díganme. Es acción y reacción, por decirlo así. Sí, por eso les puse acá, ¿verdad? O sea, si yo vengo y empujo una caja, al final la caja se mueve, digamos, y yo siento algo también sobre mi mano. ¿Por qué? Porque la caja está en contacto conmigo, entonces también la caja me está ejerciendo una fuerza. ¿Ok? Claro, ¿verdad? En los ejercicios vamos a tener que tener cuidado, digamos, no hay muchas cosas sobre la tercera ley de Newton que nos interesen en resolución de ejercicios, pero a veces aparecen fuerzas así, digamos, normales más que todo. ¿Y qué es lo que vamos a tener que tener cuidado nosotros? Depende del tipo de ejercicio, vamos a tener que tener cuidado de identificar, ¿ok? Aquí identifiqué un par acción-reacción. Pero después, cuando nosotros planteamos la sumatoria de fuerzas, vamos a, digamos, yo estoy viendo cuáles son las fuerzas que hay sobre el hombre, digamos. Entonces, ahí solo tengo que considerar las fuerzas que están actuando sobre el hombre, no sobre la pared. Entonces, ese es el único cuidado que vamos a tener acá. Como les digo, aquí hay unos ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí ponen una mesa, ¿ok? Una mesa y una manzana sobre la mesa. Sobre la manzana van a aparecer dos fuerzas. Dice, va a aparecer una normal y el peso. Pero, a pesar de que van en direcciones opuestas, ese no es un par acción-reacción. La normal que aparece, ¿ok? Porque estas fuerzas de la que aparecen por la tercera ley de Newton, la reacción aparece sobre el objeto con el que está interactuando, no sobre el mismo objeto, ¿verdad? O sea, en este caso, la normal es la fuerza que la mesa ejerce sobre la manzana
Y el peso es la fuerza que la Tierra ejerce sobre la manzana. Se fijan que son dos fuerzas que están actuando sobre el mismo cuerpo. Entonces, entre ellas no son un par acción-reacción. ¿Qué sucede? El peso tiene una reacción que es una fuerza que la manzana ejerce sobre la Tierra. Esa es usualmente, como la masa de la manzana es muy pequeña, no es como que va a jalar la Tierra. Y la mesa ejerce una fuerza normal sobre la manzana, pero la manzana ejerce una fuerza normal sobre la mesa. Estos dos son los pares acción-reacción. Y aquí ponen un ejemplo. ¿Qué pasa si quitamos la mesa? Desaparece la fuerza normal. ¿Por qué? Porque desaparece la reacción con la mesa. Entonces, desaparece la normal con la mesa y desaparece la normal que la mesa le hace a la manzana. Y aquí hay otro ejemplo, ¿verdad? Vamos a dejarlo hasta aquí, muchachos. Mañana vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre. Ahorita voy a hacer uno, el más sencillo. O uno de los casos más sencillos, digamos. Y mañana voy a incluirles dos casos que nos van a ayudar a resolver ejercicios. Entonces, ¿qué es un diagrama de cuerpo libre? Un diagrama de cuerpo libre es simplemente un diagrama en el cual representamos un objeto, entre comillas, libre de todo su entorno. O sea, solo vamos a considerar el objeto y cuáles son las fuerzas que lo están afectando. No vamos a dibujar nada más. Entonces, un ejemplo sencillo, digamos, yo tengo una caja y a mí me dicen, y así literalmente en un ejercicio que me digan que sobre esa caja una persona está aplicándole una fuerza hacia acá, ¿ok? Vamos a ponerlo general, a θ grados sobre la horizontal. Entonces, bueno, primero que todo, y esa masa tiene una masa m. Para resolver este tipo de ejercicios, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Para esta unidad, lo que vamos a hacer es un diagrama de cuerpo libre donde vamos a dibujar los ejes X y Y. Pero bueno, primero tuvimos que haber definido en nuestro sistema qué dirección es X positiva y qué dirección es Y positiva, ¿verdad? Entonces, usualmente la vamos a poner así, más X más Y. Entonces, aquí queda mi más X y aquí queda mi más Y. Y sobre el diagrama, ¿qué es lo que vamos a hacer? En el centro vamos a poner un punto. Ese punto nos va a representar la masa M. Y sobre ese punto voy a dibujar todos los vectores de fuerza, ¿ok? Todos los vectores de fuerza que salen o que actúan con la caja. Solo eso. La caja, que es el punto, y las fuerzas que aparecen. Entonces, en este caso, yo tendría una fuerza que va en esta dirección. Recuerden, a pesar de que esto está acá, los vectores, ese vector es lo mismo que poner ese mismo vector acá o ese mismo. Entonces, por eso yo en el diagrama de cuerpo libre los muevo al centro para que sean fácil de interpretar. Esta llamémosle fuerza F. Una fuerza F a un ángulo θ. ¿Solo esa fuerza existe, muchachos? No, no solo esa fuerza existe. ¿Ok? Va a existir también, de lógica, si tiene masa, va a haber una fuerza que va a ser el peso, que va directamente hacia abajo. O sea, eso siempre va a aparecer y los ejercicios no me lo van a recordar. Yo sé que si hay una masa, esta tiene un peso y va directamente hacia abajo. Y también está en contacto con el suelo, entonces el suelo le va a ejercer una normal hacia arriba. Entonces también va a haber una normal hacia arriba. Y luego, dependiendo del tipo de ejercicio, vamos a venir nosotros y vamos a plantear que sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración en X y sumatoria de fuerzas en Y igual a masa por aceleración en Y. En este caso, asumamos que el ejercicio, o esto me estaba diciendo a mí, que la aceleración del objeto era en esta dirección, ¿ok? Entonces a mí ya me están diciendo que es en esta dirección. Entonces yo sé, basado en lo que me dijo el ejercicio, yo sé que A sub X tiene un valor de A y que A sub Y es igual a ¿cuánto, muchachos? Si está acelerando solo en esta dirección, ¿cuánto es A sub A Y? cero. A cero, Cero. porque no hay aceleración en la dirección vertical. Entonces yo sabría que esto es A y que esto es 0. ¿Y qué es lo que me faltaría? Bueno, poner esta sumatoria de fuerzas en X.
Entonces, claro, y esa sumatoria de fuerzas en Y. Esta fuerza está a un ángulo. Entonces yo no puedo poner directamente aquí F, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Yo tendría que venir y encontrar las componentes Fx y Fy, y esas van a depender de este ángulo. Aquí X con Y siempre hacen un triángulo rectángulo. Entonces, en este caso, Fx es igual a ¿cuánto? Sería F, la hipotenusa, ¿por cuánto? El coseno del ángulo. Y esta de acá sería F por ¿cuánto? Por el seno del ángulo, porque este lado es opuesto al ángulo. Entonces aquí en este caso a mí me quedaría F seno de teta igual a masa por A, y en esta me quedaría a mí que positiva, ¿verdad? ¿Por qué la dejé positiva? Porque estaba apuntando hacia la derecha. Ahora, aquí ¿cómo las distribuyo? La normal va hacia arriba, que yo definí como mi lado positivo, más esta FY va hacia arriba, entonces la dejo como, por eso le pongo el más. Y el peso en este caso va hacia abajo, que quedó con mi lado negativo. Entonces esto me queda menos W y esto es igual. Bueno, ahí dejé FY, ¿verdad? Pero F, aquí lo puse al revés. Este es coseno. Y este de acá es F seno de teta. Menos el peso. ¿Por qué? Porque el peso va en dirección opuesta a mi dirección positiva. Menos el peso, y esto es igual a ¿cuánto? A m por 0, o sea, igual a 0. Y aquí tengo mis ecuaciones, y luego simplemente pasaría a ser cuestión de que nosotros encontremos dos, o sea, dependiendo del ejercicio. El ejercicio me pudo haber dado esto como dato, o esto, bueno, esto no, ¿verdad? Pero, o bueno, sí, pero, o esto, y dependiendo de qué es lo que me dan, qué es lo que me piden, yo parto de la segunda ley de Newton y luego despejo. Este es un caso sencillo. Ahora, fíjense bien, ¿verdad? Que si yo hago el despeje en este caso, solo para la normal es igual al peso menos F seno de teta. La normal no es igual al peso. No es igual al peso. Lo que pasa es que usualmente, si solo tengo un objeto y no hay ninguna fuerza, obviamente hay el peso hacia abajo, está la normal hacia arriba, y en este caso, si nosotros aplicamos la segunda ley, me queda que la normal es igual al peso. Pero en general no es una definición, correcto. ¿De dónde sale eso? De plantear la segunda ley. Entonces no hay una fórmula para la fuerza normal. La fuerza normal siempre la vamos a encontrar a partir de un planteamiento de una segunda ley de Newton, ¿verdad? ¿Alguna consulta? Hasta aquí nos vamos a quedar. El día de mañana les voy a traer dos ejemplos más. ¿Por qué? Les voy a poner un ejemplo. Esos ejemplos podrían tomarlos casi como ejercicios, pero el día de mañana les voy a hacer un ejemplo de un plano inclinado. Y les voy a hacer un ejemplo en el cual estén cajas en contacto, ¿verdad? O podría ser, creo que este no lo voy a hacer porque hay un ejercicio de esos, pero que estén dos cajas en contacto. Entonces vamos a hacer estos dos ejemplos. ¿Por qué este? Porque en este el sistema de referencias lo vamos a mover y lo vamos a poner así. X a lo largo del plano, Y perpendicular al plano. ¿Por qué este? Porque aquí va a aparecer una normal y aquí va a aparecer otra normal, ¿ok? Igual magnitud, diferente dirección, y vamos a ver cuál es el efecto final de esto de acá. Bueno, muchachos, nos vamos a quedar aquí. Que pasen una buena noche. Nos miramos mañana. Terminamos haciendo unos diagramitas de cuerpo libre y luego hacemos unos ejercicios. Les repito, de los ejercicios, sí, díganme. Es que yo no entendí la parte donde está n menos la f por el seno del ángulo. Ya voy. Solo para recordarles, estos dos ejercicios ya están resueltos, son ejercicios sencillos, y entonces solo les voy a dejar aquí en dónde los pueden encontrar para que hagamos algunos más complicados. Tal vez este creo que lo dejaría en el como video también para que hagamos algunos como este es más interesante. Y les repito, los del capítulo, este es inventado,
Y este es interesante, este es muy interesante. Los del capítulo 5, les repito, son lo mismo que los del capítulo 4. No sé por qué los libros lo dividen. Vamos a volver entonces a su pregunta. Dijo que no entendió muy bien cuáles van positivos y cuáles van negativos. No, la fuerza en Y, eso de la fuerza, la sumatoria de la fuerza en Y. Ajá. Esta. Sí, pero la parte de abajo. Arriba sí entiendo, no hay problema. Esta. O La esta. segunda. Esa, ajá. Ok. Recuerde que aquí, bueno, yo me salté un paso simplemente pero voy a hacer algo diferente. Para no saltarme ese paso. A esta F, en vez de ponerle F, le voy a poner una letra cualquiera, una fuerza que se llame, vamos a poner que en vez de F sea una tensión, ¿ok? Esta es una tensión, esta es una cuerda. Entonces estas cambiarían de nombre. Esta sería TX, esta sería TY. TX, la componente X de la tensión, la componente Y de la tensión, y aquí aparecerían entonces T coseno y T seno. Todo eso lo comprendió, ¿verdad? Sí. Ok, entonces fíjense bien, cuando nosotros aplicamos esta sumatoria de fuerzas, ok, también comprendió por qué esta es igual a 0. Sí, no hay problema, sí, porque Ok, solamente la aceleración va en un solo sí. dirección. Entonces, aquí nosotros lo que vamos a hacer en esa sumatoria de fuerzas es, me voy a preguntar, ¿cuáles son todas? O sea, nosotros decimos, entre comillas, sumamos las fuerzas. Nos vamos a preguntar, ¿cuáles son todas las fuerzas que van en dirección Y? Entonces, la fuerza normal va directamente en dirección Y, ¿correcto? Uh-huh. Y va hacia arriba, que nosotros definimos como la dirección positiva. Entonces, aquí aparece N, positivo. ¿Por qué positivo? Porque va hacia arriba. Luego, el peso es una fuerza que siempre va hacia abajo y en este ejercicio, abajo en la dirección negativa. Entonces, el peso aparece en la sumatoria, pero de forma negativa. Recuerden, estos de acá son magnitudes y esto de acá me dice la dirección. Entonces, por eso yo estoy sumando vectores, ¿verdad? Entonces, el vector tiene magnitud y dirección. La dirección, ¿quién me lo da? Este de acá. Entonces, por eso va negativo. Ahora, el tercero es, hay una tercera fuerza. Ahorita no mire los verdes, que es la roja, la tensión. Pero la tensión no va directamente en Y ni va directamente en X. La tensión va en una diagonal. Entonces nosotros nos vimos obligados a encontrar las componentes en X. Descomponemos este vector como componente X y componente Y. T sub Y ya está apuntando directamente en Y. Ahora, T sub Y va en dirección positiva o negativa. Está apuntando hacia arriba. Entonces va en dirección positiva. Entonces esto me queda como más T sub Y. Y esto me queda igual a 0, ¿verdad? Y aquí sería simplemente de cambiar todas esas F's que yo tenía, cambiarlas por T. Eso es así es como le asignamos nosotros los signos a las fuerzas que aparecen en la sumatoria de fuerzas, ¿verdad? Ok, ¿Alguna? sí, ya, hoy sí. Ok, Gracias. ¿alguna otra consulta, muchachos? Creo que quedó claro. O no sé si alguien más quiere preguntar. Bueno, lo vamos a dejar aquí, ¿verdad? Que pasen una buena noche y nos miramos mañana, ¿verdad? Donde vamos a plantear esos otros 2 diagramitas y algunos ejercicios. Listo, ingeniero. Gracias. Buenas noches. Ok. Buenas Gracias.